en Reporteros MX. Manuel, te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte aquí. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Pues muy bien, contentos, no tantos con estas pifias del Poder Judicial. Para que nos demos una idea, 130,000 millones de pesos era el presupuesto inicial del Tren Maya. Eventualmente fue creciendo más, pero el punto de partida para costear el Tren Maya era de 130,000 millones de pesos. Si estas empresas pagaran hoy lo que deben en impuestos, pues se podría costear otro Tren Maya, así la cantidad. Y no hay estados que tengan una cantidad de financiamiento anual a lo que debe este grupo empresarial que ha logrado evadir el fisco, evadir los impuestos, Manuel. Sí, bueno, son cantidades exorbitantes y es una muestra de cómo el Poder Judicial en México, pues ha sido diseñado desde todo lo que fue el régimen neoliberal para salvaguardar los intereses del gran capital, tanto mexicano como extranjero. Y recordemos que el gran capital en México, como lo conocemos hoy, pues se hizo a partir de las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari. Estos grandes empresarios deudores, como las refresqueras, las cementeras, las mineras, que sabemos muy bien o tenemos una idea de quiénes pueden ser, pues de alguna manera se construyeron a partir de este proceso de privatizaciones y todo el andamiaje judicial pues está diseñado para salvaguardar los intereses de estas empresas. A mí me ha tocado cubrir una gran cantidad de casos, por ejemplo, de mineras, que conozco muy bien, en los cuales pues los aparatos que deberían de impartir justicia están completamente a favor de estos grandes grupos económicos, igual que los políticos, y eso dificulta que muchas personas no puedan acceder a la justicia pese a las grandes injusticias que se han cometido contra grandes poblaciones. Ahí está el caso de Salaverna, en Zacatecas, donde la gente está siendo despojada de sus viviendas para favorecer a una minera de Carlos Slim, por ejemplo, y así a lo largo de todo el periodo neoliberal se han cometido grandes injusticias, mientras al mismo tiempo los protegen a la hora de que tienen que pagar sus deudas fiscales, que no son menores, sino que son grandes porciones de presupuesto que podrían servir para programas sociales, para mejorar los servicios de salud, entre otras cosas, y que estos grandes deudores pues fueron favorecidos de manera burda y grotesca, primero por Felipe Calderón en 2007, a los que se les condonaron grandes cantidades de impuestos como pago por el fraude del 2006 y por la manera en que muchas de estas empresas metieron mano en el fraude de 2006, y luego Enrique Peña Nieto repitió la dosis en 2013 para pagarles por el fraude del 2012. Entonces, digamos, hay mucha injusticia detrás de estos temas y precisamente la manera tan abyecta en que el Poder Judicial está beneficiando a estos grandes deudores fiscales, pues evidencia la urgente necesidad de implementar el llamado Plan C y hacer una limpia a fondo con agua, jabón y aguarrás dentro de las filas del Poder Judicial. Una limpia a fondo que ha encontrado resistencias en argumentos, la verdad, bastante tristes de personalidades que uno esperaría que tanto presumen grados académicos no dijeran cosas como, bueno, si nos van a elegir a nosotros por voto popular, que también elijan a los secretarios de Estado, o tipos de cosas que a lo mejor verías tú en un aficionado al derecho, en un estudiante, no, en un ministro de la Suprema Corte, y así varias ocasiones, Manuel, privilegiando la experiencia, la carrera judicial, la trayectoria, que es más importante que, pues sí, pero el planteamiento actual del Plan C no desacredita el conocimiento, al contrario, hay requisitos específicos para que se pueda participar en la inclusión de las votaciones a jueces, magistrados y ministros. Ahora, las resistencias ahí están, pero parecen solo resistencias discursivas hasta el momento. Piña por primera vez aparece en medios de comunicación y curiosamente ningún periodista, ya ves qué bonitos periodistas tenemos por acá, pregunta sobre cómo estuvo el caviar, ¿no? Allí en las Lomas con Alito Moreno y con el ministro González Alcántara Carrancá. No hay intención tampoco de los medios de eso que tú mencionas, de entrar a fondo, Manuel. Entonces, me gustaría preguntarte si crees que las resistencias se queden en el plano discursivo o en cierto momento entren a la acción, porque tal cual parece, están sentados esperando el lúgubre final.
Pues yo no los veo tan sentados, yo más bien los veo pataleando ahí tratando pues de generar una resistencia, pero digamos son tan ineptos en tantos sentidos, o sea, para empezar son ignorantes, ahí están las declaraciones del ministro Luis María Aguilar, que fue ministro de la Corte y que es uno de los señalados de proteger, por ejemplo, al deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, con un caso que lleva ahí en la congeladora, en su gabinete durante pues ya varios meses, casi años, oyéndolo ahí decir con Carmen Aristegui que esta reforma al Poder Judicial es lo más preocupante que ha pasado en México en 200 años. Dices, bueno, es que ya la ignorancia de estos personajes ya es hasta un insulto, ¿no? Que estos personajes con estos criterios sean los encargados de impartir justicia. A Luis María Aguilar se le pasan cosas pequeñas, ¿verdad? Como la guerra de reforma, la Revolución Mexicana, la guerra cristera, varios acontecimientos en la vida del país, pero desde la perspectiva de estos personajes no hay nada más grave que les vayan a quitar sus privilegios y que los vayan a mandar al retiro forzado luego de su deplorable actuación dentro del Poder Judicial. Eso te dice mucho de quién es esta gente, la calaña de estas personas y la urgente necesidad de quitarlos. Por otro lado, tenemos a una ministra presidenta como Norma Piña, que después de sus abiertos intentos golpistas, que pues yo al menos tengo dos muy registrados, que pues es esta reunión con Alito Moreno en diciembre pasado, que se reunieron con magistrados electorales y demás para ver cómo le podían mover a la maquinaria, y luego este intento de nombrar a dos magistrados electorales ahí por la vía del fast track, por medio de un juez de distrito, en una maniobra realmente burda, asquerosa, para tratar de inclinar la balanza a favor del bando conservador y anular las elecciones federales de junio pasado, no tanto la elección presidencial, porque digamos esa les costaría muchísimo trabajo anularla, pero lo que sí tienen muy y están sobre ese tema es tratar de quitarle curules a la 4T en el Congreso, y por eso está todo el tema de la sobrerepresentación y demás, que ahí hay cualquier cantidad de personajes de la vieja élite y de la vieja oligarquía neoliberal, el caso de Mario Amparo Cázar, el caso de Héctor Aguilar Camín, que ahora se quejan de la sobrerepresentación a niveles que no les habíamos escuchado. O sea, a ver, disculpa la interrupción, Manuel. María Amparo Casar, que a través de influencias modificó la ley, o no la modificó, más bien hizo pasar un suicidio como un accidente laboral para cobrar una pensión. ¿Esa señora está hablando de Estado de Derecho? Esa mera, que también fue asesora de la Secretaría de Gobernación en la época de Vicente Fox y de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación, y si tanto les molestaba este asunto de la sobrerepresentación, pues lo hubieran quitado en su momento, ¿no? Tuvieron 12 años los panistas para quitar esa cláusula y no lo hicieron. Entonces, qué curioso que ahora que les juega en contra, ahora sí se quejan y patalean y hacen berrinche, como no lo hicieron desde 1996 que se hizo esa reforma y que llevamos 28 años con esas reglas que ellos pusieron, los panistas y los priistas, los prianistas, y que ahora hagan pataleo a niveles que nunca habíamos visto. Y es un claro ejemplo de desesperación de cómo están tratando de quitarle curules por la mala a través de artimañas de este tipo para que no se lleven a cabo la reforma al Poder Judicial, entre otras. Es decir, estos personajes pues están haciendo lo que siempre han hecho, operar en contra de la voluntad popular, pero no están contando con que el fiel de la balanza, en caso de que intenten anular la elección presidencial o en el Congreso o cosas de este tipo, el fiel de la balanza va a ser el tigre, el pueblo mexicano, que no se va a quedar con los brazos cruzados ante una calamidad de este nivel o de esta naturaleza, pero son tan realmente tan idiotas que no están midiendo correctamente las cosas, ¿no? Están completamente pues en su burbuja, en sus pequeños sectas de intereses, de privilegios, y pues los ha enviciado tanto estos privilegios que ya no ven más allá de sus narices y están diciendo cosas que van en contra de sus propios intereses. Eso es lo increíble, ¿no? Porque obviamente ahí hay algunos que están tratando de promover un paro dentro de las filas del Poder Judicial. Yo digo, bueno, es que la justicia en México
es tan lenta y tan poco efectiva que incluso si intentan hacer un paro para tratar de presionar por ahí, pues ni se va a notar tanto. O sea, son tan lentos en las resoluciones judiciales que ni se va a notar tanto ese paro para presionar al gobierno, y que además solo le van a dar más argumentos a la 4T para agilizar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Es decir, es un auténtico desastre lo que está pasando en la Corte, y el caso de Norma Piña, que con 2 intentos golpistas luego quiere que haya diálogo con Claudia Sheinbaum y López Obrador, que ya le dieron un portazo en las narices, pues me parece de carcajada, y me parece que estos representantes del bloque conservador pues son muy poco hábiles hasta para salvaguardar sus propios intereses, ya no digamos para impartir justicia o cosas de otra índole, ¿no? En el caso de los partidos políticos, creo que hay varios puntos de vista, pero en el caso de los partidos políticos, creo que es el punto de vista más hilarante, más gracioso, porque cuando les funciona a ellos, es Estado de Derecho y es democracia. Pero cuando se invierten los papeles, es aspiración a dictadura. Ellos pusieron las mismas reglas del juego de las cuales ahora se quejan. Y hay una trampa en torno al sentido de la interpretación. Esa es la trampa fundamental. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, digo, y esto lo puede consultar cualquier mexicano, sabrá, creo que es el artículo 58, el que dice, por partido político sobre el asunto de la sobrerepresentación, no puede tener un partido político más de 300 diputados. No coaliciones, partidos políticos, no puede tener más de 300 diputados. Y ahora ellos dicen, no, es que ustedes lo están malinterpretando de una forma incorrecta. Caray, o sea, ¿cómo? Entonces, también hemos estado interpretando mal el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el artículo 123, la soberanía en el 27. O sea, es que siempre, siempre, Manuel, los brutos somos nosotros. Nunca van a ser ellos. No, 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 es que esa es una interpretación incorrecta, ese artículo constitucional, y debemos de consultarlo. No, 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 de verdad, es insultante el hecho de que digan, es una interpretación incorrecta. A lo que uno se preguntaría, ¿verdad, Manuel? Si no crees que ante, obviamente, la derrota cultural, la derrota electoral, no sea alguna especie de mecanismo el que procedan con el asunto de sobrerepresentación, porque en los hechos, si no hay mayoría calificada, no hay plan C. Y el Poder Judicial se eterniza ahí las veces que quiera. Entonces, sí están a un paso de una decisión que podría meterle gasolina a una lumbre que empieza a agarrar más fuego. Sí, para mí ya, o sea, es inevitable que va a haber una reforma al Poder Judicial de gran calado. Para mí es urgentísimo quitar a todos estos personajes remanentes de la vieja oligarquía neoliberal que operan para los intereses de las élites económicas en contra de los intereses del pueblo mexicano. Bueno, basta revisar la historia para ver por qué se implementó esa cláusula llamada cláusula de gobernabilidad en 1996, y fue en un momento en el que empezaba la alternancia democrática en México, que algunos marcan la pauta en 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana la Ciudad de México y hay elecciones por primera vez en la capital del país, y curiosamente un año antes el PRI impulsa esta reforma de ley para garantizar que, aún teniendo menos votos, pudiera seguir controlando el Congreso y pudiera seguir operando a sus anchas. Obviamente, durante los sexenios del PAN, esto se mantuvo, digamos, porque les daba una ventaja, le da una ventaja al ganador, que a mí desde luego sí me parece que es una cosa injusta que se debería de reformar en algún momento. Lo que a mí me parece ahora de risa es que los que pusieron esa cláusula ahora se quejan de autoritarismo y de sobrerepresentación y de una serie de cosas que no se quejaban antes. Entonces se me hace patético, se me hace denigrante, y dice mucho también de los comentócratas del conservadurismo, de la derecha mexicana, de su incapacidad tan grande para argumentar. Es decir, los que se la pasaron diciendo todo el sexenio
la ley es la ley, la Constitución se debe de cumplir a rajatabla, porque bla, 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 obviamente con leyes que les favorecían, y que trataban de frenar un cambio, como el que ha sido exigido en reiteradas ocasiones por el pueblo mexicano a través del voto. Ahora esos mismos que decían que la ley es la ley y que la Constitución se debe de cumplir y cosas, ya no les gusta la Constitución y están tratando ahí de torcer la interpretación para decir que está mal el tema de la sobrerepresentación, porque ahora sí perjudica al PRI y al PAN, que están completamente desfondados, que no hayan por dónde, no, se los advertimos aquí, incluso aquí en tu espacio, mucho tiempo, que no estaban dimensionando la planadora que se les venía en las elecciones de 2 de junio. Ellos estaban ensimismados en su lógica sectaria, en su lógica de salvaguardar los privilegios a expensas de la gente, y pues ahí están las consecuencias. Partidos políticos completamente desfondados, Marco Cortés al frente del PAN, que es increíble que después de 2 debacles como la del 18 y la del 24 siga en la presidencia del partido político de la derecha, y están completamente perdidos sus comentócratas, sus analistas. Ahí ves a José Antonio Crespo ahí tratando de engañar a la gente con una foto de López Obrador y Claudia Sheinbaum como si se fueran a dar un beso, para argumentar unas cosas que dices, estos eran los intelectuales del régimen neoliberal. Pues eso dice muchas cosas. Y cobrando en Canal 11, en medios públicos para ese tipo de cosas. Son de las cosas que yo a veces no me explico, ¿no? Cómo siguen cobrando y cómo no los corren, o sea, después de estas cosas, porque más allá de sus posturas políticas, bueno, se pueden entender algunas cosas, pero este acto premeditado de engañar a la gente con cosas tan burdas, tan corrientes, o sea, ameritan una limpia a fondo también, como la que se está haciendo en el Poder Judicial, en los medios de comunicación. Urge también ahí hacer una reforma o una ley reforma de medios, de telecomunicaciones. una reforma de telecomunicaciones acorde a estos tiempos de cambio, porque digamos es un sector que está sumamente rezagado como otros, ¿no? El sector, una reforma a los grandes bancos y a los abusos del sistema bancario, yo creo que también ya va siendo tiempo de que lo vayamos poniendo sobre la mesa, porque digamos son como estos viejos sostenes del régimen neoliberal que siguen ahí debilitados, pero que siguen ahí vivos, y hay que acotarlos en cuanto se pueda para evitar un posible regreso de la derecha, que es con eso con lo que se han frotado las manos, bueno, pueden perder las elecciones, pero intentamos un golpe judicial, vamos a pedirle ayuda a Estados Unidos. Esa es la lógica de la derecha con la que han operado siempre, y por eso están que no los calienta ni el sol, porque precisamente esta reforma al Poder Judicial va a acotar mucho la posibilidad de un golpe por la vía judicial, como han estado intentando durante 6 años. Entonces a mí me parece que es urgente, necesario, y qué bueno que patalean y que hagan todo lo que quieran, porque al final no les van a alcanzar las fichas. El fiel de la balanza va a ser el tigre, el pueblo de México, y no se va a dejar el pueblo de México imponer o echar abajo una elección a la vista de todo mundo, como ocurría en el pasado cuando tenían los conservadores, digamos, más fichas a su favor. Han cambiado los tiempos, esta gente no lo entiende, entonces pues más les convendría irse adaptando a los nuevos tiempos, pues para su propio bien también, hasta les convendría pues no hacerla tan cansada para una batalla que ya la tienen perdida y se perdió el pasado 2 de junio, y al parecer muchos de ellos todavía no se han dado por enterados. Tocayo, sé que de repente, sobre todo en los algoritmos de redes sociales, alguien nomás dice RT o Rusia y wow, no, te dan ahí con un mazo YouTube, no digas eso, cállate, no, nada que ver Rusia Today o algo por el estilo, pero pues digo, ya de por sí, si quieren esconder la situación, digo, que lo haga quien lo desea hacer, pero no me gustaría despedirme de ti sin preguntarte sobre el tema actual en los Estados Unidos. De hecho, ya trasciende que hoy mismo o mañana estaría tomando la decisión Joe Biden de si sigue en la carrera presidencial o no. Y la verdad es que las cosas no mejoran porque el día de hoy tuvo un evento a puertas cerradas y pues casi se confunde de mujer y lo decimos de manera literal, confundió a su esposa Jill Biden con otra persona y pues esto fue lo que sucedió.
casi ves a la rubia equivocada, Manuel, y hay cosas que pueden doler más que perder la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que ya es estrafalario el momento que vive los Estados Unidos en cuanto a democracia respecta, después de, tú me dirás, si en efecto consideras atentado, autoatentado, montaje. Ya ves que los mexicanos estamos muy escépticos cuando vemos este tipo de cosas y cualquier cosa nos puede parecer un montaje. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá en los Estados Unidos? Si crees que al final tiene capital político Biden para quedarse, si lo van a remover, y en todo caso, ¿quién? Pues es que yo creo que ya la decisión ni siquiera ya es de Joe Biden. Joe Biden ya no puede tomar ni siquiera decisiones de ese tipo, ¿no? O sea, es evidente el deterioro de la salud mental de Joe Biden. Este es nada más otro episodio. Esta misma semana, en una entrevista, le llamó el hombre negro a su secretario de defensa, Lloyd Austin, un afroamericano, de manera muy políticamente incorrecta en tiempo de campañas electorales, y es nada más otro de los muchos de la colección de dislates que nos ha entregado Joe Biden en los últimos tiempos. Uno ha advertido este tipo de deterioro en las facultades mentales de Biden desde hace 1 o 2 años por lo menos, que fueron increciendo, y que hasta hace todavía muy poquito, o sea, todavía en la reunión del G7 en Italia, que ya era muy evidente, mientras todos los jefes de Estado estaban preparándose para la foto, Joe Biden estaba viendo para allá, para el horizonte, a un paracaidista y demás, se lo tuvieron que traer así como para regresarlo, y ya era muy evidente este deterioro mental de Joe Biden, y a mí lo que me da risa y me he carcajeado mucho es cómo quisieron ocultar esto en la prensa globalista, en la prensa hegemónica, en la prensa de Estados Unidos y de Europa Occidental, diciendo que esto era propaganda rusa, que se estaba sacando de contexto a Joe Biden, como cuando le dijo a una niña de 5 años que era muy sexy. O sea, han sido tal cantidad pues de lagunas mentales que ha registrado Joe Biden, que pues es de carcajada hasta qué nivel ha llegado, ¿no? O sea, es como para programas de South Park, un programa de parodia. La realidad es más sorprendente que la ficción misma, porque es increíble que a estas alturas, con este deterioro mental, después de un atentado contra otro candidato presidencial que estuvo a 2 centímetros o 1 centímetro de convertirse en un nuevo magnicidio para la historia de Estados Unidos, muy similar a lo que ocurrió con JFK, con John F. Kennedy en la década de los 60, estemos viendo que todavía esta semana se ha sostenido como posible candidato presidencial. Es decir, Joe Biden ya no está, ya no digamos para ser candidato presidencial y reelegirse otros 4 años, ya no está hoy para ser presidente de Estados Unidos y que tenga acceso a decisiones como desatar una guerra nuclear, cuando no puede reconocer ni siquiera a su esposa. Es decir, ya ni siquiera depende la decisión de Joe Biden. Ahorita lo están presionando muy fuertemente los donantes del Partido Demócrata, que están viendo que pues meterle dinero a su campaña es tirar el dinero, y hay sobre todo un grupo en California afín a las élites en Hollywood, que está presionando mucho para que se baje de la contienda, y yo creo que es cuestión de horas o de días para que se baje, porque ya no hay manera de sostener a Biden. Se desfondó, digamos, y ya no pudieron seguir ocultando la farsa después del debate que tuvo con Donald Trump hace cosa de un mes más o menos. Y a partir de ahí, pues ha crecido este asunto, y pues es cuestión de horas, porque no les va a durar otro debate, y sobre todo porque están viendo que se está empezando a abrir la diferencia de votos entre Trump y Biden, y luego ves que al mismo tiempo pues se fortalece Donald Trump con este intento de asesinato, que para mí hay que indagar bien el perfil de Thomas Crooks, este joven de 20 años que apareció en un comercial de BlackRock, un fondo de inversión, un megabanco, a partir del Que cual luego borró BlackRock. han operado las élites globalistas, y muchas de ellas afines a los intereses del Partido Demócrata en Wall Street, en otros centros económicos como Londres, y que, digamos, tiene todo el perfil, el joven Thomas Crooks, de ser uno de estos casos de experimentos de control mental de la CIA MK Ultra, en los que rompen psíquicamente
a algunas personas para luego condicionarlas y darles un empujoncito para que hagan lo que ellos quieren, y que es un programa que muchos han calificado de teoría de la conspiración y demás, pero que está sumamente documentado desde la No, época sí, de la... sí, sí, sí existe. ¿Sí crees No, que claro que haya es real. sido eso? Pues para mí tiene todo el perfil, no lo podría asegurar, pues es muy difícil asegurar una cosa de esa naturaleza, pero el hecho de que haya salido en un comercial de BlackRock hace que uno levante la ceja, y tiene todo el perfil, porque además esta versión del Loco Solitario no explica las muchas complacencias que ha tenido el servicio secreto para eso. Tú oyes ahorita con el escándalo de fallido intento de magnicidio contra Trump, y son verdaderamente ridículos los posicionamientos de la directora del servicio secreto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Kim Cheadle, que dice que no se aseguró el edificio desde el que disparó este joven de 20 años, que además tiene muchas facilidades para acceder a un rifle de asalto, instalarse en una posición elevada y dispararle al que posiblemente sea el próximo presidente de Estados Unidos. Y el servicio secreto pues no instaló francotiradores en ese tejado porque estaba muy inclinado y no se fueran a resbalar los agentes del servicio secreto, ¿no? Eso es lo que dice la directora del servicio secreto, que además no incluyeron dentro de su perímetro ese, que era el único montículo elevado desde el que se podría instalar un francotirador para dispararle a Donald Trump. La tardanza, los avisos de los asistentes al meeting, que advirtieron pues que había un joven instalando un rifle de asalto, apuntando para el templete, no fueron atendidos. Después de que disparó, se tardaron más de 40 segundos en neutralizar al tirador. Es decir, son tal cantidad de pifias muy diferentes a las que se nos muestran en Hollywood de cómo opera el servicio secreto y los aparatos de inteligencia, que desde luego, pues para mí me queda muy claro que hubo un intento de intereses oscuros por asesinar a Donald Trump. Lo quieren sacar de la contienda, ya lo intentaron a través de la vía judicial, ahí a través de juicios y demás, que no han sido lo suficientemente contundentes como para impedirle que se vuelva a postular a la presidencia de Estados Unidos. Y no es casualidad que 2 días antes de que el Partido Republicano lo postulara como su candidato oficial y se oficializara este asunto con el nombramiento de su vicepresidente J.D. Vance, un senador pues que algunos llaman que es como una calca de Donald Trump, y que ha estado a favor de invadir México para contener a los cárteles de la droga y toda esta historia. En este contexto se haya dado este intento de magnicidio, también 2 días antes de que Trump se reunió con el presidente de Hungría, y sobre todo creo que uno de los temas que ha incomodado más a la élite globalista pues son los llamados de Trump a acabar con el conflicto en Ucrania, una guerra que está perdida en el campo de batalla ya desde hace un buen rato, pero que han alargado artificialmente para tratar de crearle ahí un foco o un frente de batalla a Rusia para tratar de debilitarlo geopolíticamente. Estos llamados de Trump a acabar con el conflicto en Ucrania no han sido bien vistos ni por la élite de Wall Street, ni tampoco por los otanistas en Europa, que ven con preocupación el hecho de que Trump vaya a quitarle recursos a la OTAN para acabar con ese conflicto. Entonces, digamos, creo que mucho de eso y de los intereses que van junto con pegado a eso, que tienen que ver con el complejo militar industrial, pues hacen que los paralelismos históricos con el asesinato de Kennedy cobren relevancia. Por eso creo que también Donald Trump, quien había dicho que se reservó parte de abrir el expediente del asesinato de Kennedy por lo catastrófico y lo descomunal que se encontró cuando él vio los archivos, pues sería buen momento de que los abra y que dé a conocer todo lo que realmente sabe Donald Trump sobre ese caso, porque es muy probable, a juzgar por los elementos que tenemos al día de hoy, que los mismos que asesinaron a Kennedy fueron los que intentaron asesinar a Donald Trump el sábado pasado. Correcto. Pues vamos a estar al pendiente de esta situación, Tocayo. Yo la verdad te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis en este espacio de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Ay, aquí, perdón. Aquí saludos. Hay espíritus cochambrosos por acá de repente. Censurados. Manuel, tus redes sociales, por favor.
Perfectísimo. Bueno, pues ahí estamos en Manuel H. Borbolla en el Twitter, también en YouTube y en Facebook, donde estoy publicando un poco menos de política, pero sí de otros temas, precisamente por la censura que cada vez está peor en algunas redes, pero pues ahí seguimos publicando contenido de vez en cuando con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Te agradezco mucho, tocayo, por abrirnos las puertas y sobre todo para tocar estos temas álgidos que muy probablemente van a ser censurados en YouTube y demás. Entonces ahí para que la gente también lo tome en cuenta y pues ahí apoye con sus likes o por otras vías a tu programa, precisamente porque decir esto en medios públicos es cada vez más difícil, entonces hay que tomar en cuenta eso, el esfuerzo y las consecuencias de decir estas cosas álgidas que no quieren que muchos se enteren, y pues te agradezco mucho por el espacio, la entrevista, y por aquí andamos. Al contrario, te agradezco mucho, tocayo. También un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bye bye. Es Manuel Saludos.